Tengan todos un buen día. A continuación hablaremos acerca de los capacitores y la capacitancia. Para comenzar, un capacitor es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Para su construcción necesitamos de el aislamiento de dos conductores, tal cual se ve en la figura. Entonces, para almacenar energía en este dispositivo, debemos transferir carga de un conductor a otro, de tal manera que ésta se distribuya homogéneamente entre ellas y tenga igual magnitud, pero signo contrario. Debe realizarse trabajo para trasladar las cargas a través de esta diferencia de potencial y de esta forma el trabajo efectuado va a quedar almacenada entre las placas como energía potencial eléctrica. Una de las maneras más sencillas para cargar un capacitor es conectarlo a una batería. De esta forma se va a cargar en un tiempo muy corto y va a adquirir una carga Q por medio de la diferencia potencial que se le está aplicando. Algunas de las aplicaciones que los capacitores pueden tener en diversos aparatos son los siguientes. Pueden aparecer en unidades de flash fotográficos, láseres pulsados, sensores de bolsas de aire para automóviles y receptores de radio y televisión. Luego, como ya hemos estado hablando, los capacitores adquieren cierta carga cuando se les aplica una diferencia de potencial. Estas magnitudes claramente pueden ir variando dependiendo del arreglo que se vaya poniendo. Sin embargo, la razón entre carga y diferencia de potencial siempre se mantiene constante y es lo que conocemos como capacitancia. La capacitancia en el sistema internacional se mide en farad. Entonces, vamos a tener a lo largo de todo el video arreglos de capacitores, distribuidos ya sea en serie o en paralelo según corresponda, tal cual podemos ver en el simulador. Se verá cómo es que pueden simplificarse y pasar de un sistema de, por ejemplo, 3 capacitores a uno de tan solo 2 y luego a un solo capacitor. Se verá cómo calcular estas varianzas entre las capacitancias y cuál es la capacitancia equivalente para un arreglo. Explicar un poco de teoría acerca de lo que son los capacitores en serie. Los capacitores en serie son dos o más condensadores conectados en la misma línea, es decir, uno seguido del otro en la misma recta. Una característica que se puede resaltar es que una conexión en serie, la carga Q será la misma en cada condensador, al igual que la corriente de carga. La caída de tensión de cada uno de los condensadores dentro del circuito será distinta. Sin embargo, la caída de tensión aplicada a las líneas de entrada y salida del circuito será igual a la suma de la caída de tensión individual de cada condensador. Vamos a poner un ejemplo para entender esta teoría. Por acá tenemos un circuito en el cual se le considera que está en serie, dado que tenemos 3 capacitores ubicados uno seguido del otro en la misma línea. El capacitor 1 con 3 por 10 a la menos 13 faradios de módulo y los otros dos de igual magnitud. Entonces, tenemos que sacar una capacitancia equivalente que haga el mismo trabajo que estas 3 capacitancias. Para hacerlo haremos uso de la siguiente fórmula, que será el inverso de la capacitancia equivalente es igual al inverso de la suma de sus condensadores. Entonces, como el resultado de esta fórmula nos dará el inverso, nosotros le elevamos al exponente menos 1 para obtener la capacitancia equivalente, que es lo que queremos. Y al hacerlo, obtendremos que la capacitancia equivalente será 1 por 10 a la menos 13 faradios, que sería la capacitancia equivalente de este circuito, dado que al sumar la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3 en la fórmula anterior, el inverso de ese resultado nos dará 1 por 10 a la menos 13 faradios, y como vemos, esa capacitancia está haciendo el mismo trabajo que estas mismas 3 que están acá. Capacitores en paralelo. Las propiedades a destacar de este sistema son las siguientes. Número 1. La diferencia de potencial es la misma para cada capacitor. Ahora, llevando a la práctica, lo comprobaremos de la siguiente manera. Si ocupamos el voltímetro y medimos el voltaje del primer capacitor, obtendremos por teoría el voltaje que nos debería dar 1.5, que es el voltaje que nos proporciona la batería, y así pasará en el segundo capacitor, como podemos observar. Número 2. Las cargas de los capacitores son diferentes, es decir, la carga total será la suma de las cargas en nuestro circuito. En otras palabras, para sacar la carga de un capacitor ocuparemos la fórmula. Carga es igual a capacitancia por voltaje. Si multiplicamos en este ejercicio el voltaje de 1.5 por la capacitancia del primer capacitor,
que es 1 por 10 elevada a la menos 13, obtendremos como resultado 1.5 por 10 elevada a la menos 13. Y con el otro capacitor pasaría de la misma forma, ya que poseen la misma capacitancia en este caso y mismo voltaje como ya comprobamos. Por fórmula sería la suma de ambos que nos daría el resultado de 3 por 10 elevada a la menos 13 coulomb, que es el valor que nos proporciona el simulador. Y por último, tenemos que la capacitancia equivalente de la combinación de capacitores se obtiene a partir de la suma de las capacitancias individuales. Esta propiedad nos indica que la capacitancia de C1 se sumará con la de C2 para proporcionarnos la capacitancia equivalente del conjunto. Si realizamos esta dicha suma, obtendremos 1 por 10 elevado a la menos 13 de la capacitancia número 1 más 1 por 10 elevado a la menos 13 de la capacitancia 2, que da como resultado 2 por 10 elevado a la menos 13 faradios, que sería la misma cantidad dada por nuestro simulador. Queremos lo que es la energía almacenada en un capacitor cargado. Justamente aquí tenemos un simulador que más adelante utilizaremos para identificar los diferentes factores que influyen en esta energía almacenada a través de una demostración. Para dar una definición de lo que vendría siendo esta energía almacenada, todos sabemos que quienes trabajan con un equipo electrónico en algún momento han comprobado que un capacitor puede almacenar más energía. Si las placas de un capacitor cargado se conectan mediante un conductor, la carga se transfiere de una placa a la otra hasta que las dos estén cargadas. Esta energía es la misma que el trabajo requerido para mover la carga hacia las placas. Es ahí donde viene la relación trabajo-energía en este tema. Si nosotros solo requerimos mover una pequeña cantidad de carga de una placa a la otra, se almacenará muy poca energía, pero entre nosotros vayamos moviendo mayor cantidad de carga, se almacenará aún más energía. Para demostrarlo, podemos aplicar una pequeña diferencia de potencial de 1.5 voltios. Ahí ya vemos que la energía almacenada ahora es de 1.0 por 10 a la menos 13 joules. Los capacitores ya se encuentran cada uno con carga. Podemos ver la carga de la placa y su capacitancia. Aquí podemos mencionar que la capacitancia y la diferencia de potencial son directamente proporcionales a la energía almacenada. Esto quiere decir que entre nosotros vayamos aumentando la diferencia de potencial y la capacitancia, mayor energía se almacenará en este circuito. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico es un material aislador, como caucho, vidrio o papel. Cuando se inserta un dieléctrico entre las placas de un capacitor, la capacitancia aumenta. ¿Cómo es que aumenta la capacitancia? La razón de esto es porque se reduce el voltaje que hay entre sus placas, por lo que la carga total de este capacitor permanece constante, pero el voltaje entre sus placas en decremento debido a la polarización del material dieléctrico. Si el dieléctrico ocupa la totalidad del espacio entre sus placas, la capacitancia se multiplica por un factor K, llamada constante dieléctrica. Si la capacitancia de un capacitor es C cuando está fuera de las placas del capacitor, cuando lo introducimos su capacitancia será C por K. Por ejemplo, si multiplicamos la constante dieléctrica 2.1 por la capacitancia 0.89 por 10 elevado a la menos 3 Faraday y ahora introducimos el material dieléctrico, su capacitancia tendrá un total de 1.86 por 10 elevado a la menos 13 Faraday. Los materiales dieléctricos tienen valores K mayores que la unidad. La constante dieléctrica depende del material. Si trabajamos un capacitor con dieléctrico o sin dieléctrico, las cargas van a ser iguales. Esta carga no va a variar en ningún momento. Cuando se inserta un dieléctrico entre las placas de un capacitor, el potencial disminuye entre sus placas. Concluimos que si insertamos un dieléctrico en el capacitor, aumenta la capacitancia, disminuye el potencial entre sus placas, las cargas van a ser iguales, la constante dieléctrica depende del material dieléctrico. A mayor constante dieléctrica, mayor será su capacitancia.